¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos nosotros a seguir con nuestras clases de álgebra. Nos quedamos, vimos todos los temas de ecuaciones de primer grado. Hoy vamos nosotros a ver las ecuaciones de segundo grado. Sí, la semana pasada, perdón, sí, la semana pasada, el viernes, vimos el método de las determinantes. Ahora nosotros vamos a ver lo que nos corresponde ver a lo que son ecuaciones de segundo grado. Que es el otro tema del deber que ustedes tienen que resolver. Entonces, nosotros ¿a qué llamamos ecuaciones de segundo grado? Se llama ecuaciones algebraicas de segundo grado o ecuaciones cuadráticas, ¿sí? Aquellas que van a adoptar la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0. O que nosotros decimos que estas son reducidas o a esta forma por transformaciones algebraicas, donde x, esta x, representa a quién? La incógnita. X es la incógnita. La incógnita y los coeficientes A, B y C son constantes. A tiene que ser diferente de 0. Pues lo contrario, la ecuación se reducirá o esto se puede reducir a una ecuación de primer grado. B también tiene que ser diferente de 0. Una ecuación cuadrática se obtiene igualando a 0 un trinomio completo o incompleto de segundo grado. Son ecuaciones de segundo grado, ejemplo estas. ¿Sí? 6x cuadrado menos 3x más 5 igual a 0. Esa es una ecuación cuadrática. 4x cuadrado menos 0.2 igual a 0. X cuadrado más 13x igual a 0. 2x cuadrado igual a 0. Son ecuaciones de segundo grado. También podemos decir que tenemos ecuaciones de segundo grado. Por ejemplo, esta de aquí, si tenemos x más 1, x más 3, esto va a ser igual a ¿qué? A x al cubo más 2x menos 5. Ya que por transformación algebraica se obtiene sucesivamente x al cubo más 4x cuadrado más 3x es igual a x al cubo más 2x menos 5, donde estos se eliminan y nos va a quedar 4x cuadrado más x más 5 igual a 0. Entonces nosotros tenemos aquí que una ecuación de la forma y tenemos coeficientes. ¿Cuál van a ser nuestros coeficientes? A va a ser igual a 4, B va a ser igual a 1 y C va a ser igual a 5. Entonces, como les acabo de decir, una ecuación de segundo grado se supone que no siempre A va a ser igual a 0. Se supone que, eso quiero decir, que siempre A va a ser diferente de 0. Entonces, cuando los coeficientes B o C o ambos son nulos, la ecuación se dice que va a ser incompleta. Sin ningún coeficiente 0, la ecuación se dice que es completa cuando ningún coeficiente es 0.
Entonces las ecuaciones incompletas de segundo grado se reducen a una de las siguientes formas. Estas son ecuaciones incompletas. Ax al cuadrado más c igual a 0. Estas son ecuaciones incompletas. ¿Sí? Entonces nosotros, ¿qué podemos decir? Que esta ecuación de aquí sí es completa, pero las... A ver. Aquí, esta ecuación es completa. Y estas van a ser ecuaciones incompletas. ¿Sí? Entonces ustedes, un ejemplo, si les dan reducir las ecuaciones a la forma típica de una ecuación de segundo grado y dar valores a B y C. Entonces, ¿cómo es? Aquí tengo 2x más 3x cuadrado es igual a 6x menos 5. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es igualar 3x cuadrado más 2x menos 6x y más 5 igualado a 0. 3x cuadrado menos 4x más 5 igual a 0. Entonces les dice que den valores. A va a ser igual a 3, B va a ser igual a menos 4 y C va a ser igual a 5. ¿Sí? Ahora, nosotros podemos resolver ecuaciones incompletas. ¿Cómo resolvemos esto? Cuando nosotros tenemos una ecuación de segundo grado que es incompleta, sus soluciones o raíces se van a determinar fácilmente. Ejemplo de esto, quiero resolver una ecuación incompleta. Una ecuación incompleta era esto, 9x cuadrado menos 1 igual a 0. Entonces lo que nosotros hacemos es que el término constante pase al segundo miembro. Ejemplo, 9x cuadrado es igual a 1. Entonces aquí despejamos x cuadrado y vamos igual a tener a 1b. Entonces extrayendo nosotros vamos a tener x va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 noveno, donde esto va a ser igual a más menos, perdón, un tercio. Entonces la ecuación propuesta admite que va a tener dos raíces. ¿Cuál van a ser esas raíces? X1 es igual a un tercio y X2 es igual a menos a un tercio. ¿Sí? Y ahí cuando se requiere hacer la comprobación, sustituimos este valor de un tercio aquí. Y vemos cuál es la solución. Ahí para resolver ecuaciones incompletas.
También nosotros podemos resolver las ecuaciones de segundo grado por descomposición en factores. ¿Qué es esto de descomposición en factores? Ya hemos visto que una ecuación incompleta de la forma ax cuadrado más bx es igual a 0 se resuelve sacando el factor común de x y descomponiéndolo. Entonces, cuando se tiene una ecuación completa, ¿cómo es la ecuación completa? Ax cuadrado más bx más c igual a 0. El trinomio que forma el primer miembro de esta ecuación puede descomponerse en factores por alguno de los métodos que les digo más adelante, o algunos ya me van a entender que son los métodos de factorización, ¿sí? Entonces la determinación de esas raíces es inmediata, pues factores son de primer grado y la resolución de las ecuaciones de segundo grado. Queda reducido a la reducción de dos ecuaciones simples de primer grado. Entonces esos métodos simples de primer grado nosotros ya los vimos. ¿Cuáles eran? Resolución, reducción, determinantes, sustitución y gráficos. Entonces las raíces encontradas por este procedimiento son las raíces de la ecuación propuesta, puesto que anulando uno de los factores anulan el producto, es decir, el primer miembro de la ecuación. ¿Qué es lo que les quiero decir? Quiero resolver aquí. Vamos a resolver la ecuación x cuadrado más 5x menos 24 igual a 0. Entonces, aplicando para descomponer los trinomios x cuadrado, ustedes tienen un trinomio que puede ser x cuadrado más px más q, pues hacemos nosotros encontrar la multiplicación de menos 24 y sumado algebraicamente nos de 5. Como les decía, factorar x más menos. Son ya aquí el 8 y el 3. Entonces nosotros de esto igualaríamos a 0. Y resulta que nuestra ecuación sería x más 8 igual a 0 y x menos 3 igual a 0. Donde tendríamos x1 igual a menos 8 y x2 igual a 3. Entonces así nosotros vamos a encontrar para resolver ecuaciones de segundo grado por descomposición en factores. Nosotros también podemos resolver por el método de completar cuadrados perfectos. Inge, disculpe que le corte una pregunta aquí en el deber. Yo estoy viendo que hay un ejercicio parecido al de arriba, al que acabo de hacer, pero ya está, por ejemplo, paréntesis x más 3, cierro paréntesis por x menos 5 igual a 0, o sea, sería por el método que nos acabo de enseñar, Inge. ¿O cómo se haría eso? Al final las preguntas, ¿ya? Sí. Entonces nosotros, para completar este método de ecuación perfecta,
Sí, ¿no es cierto? ¿Cómo nosotros vamos a completar esto del cuadrado? Nosotros vamos a tener un binomio de la forma x cuadrado más mx, más mx, con m positivo o n que puede ser negativo. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a tener para completar el cuadrado m x más m sobre 2 al cuadrado, y esto va a ser igual m al cuadrado, perdón, x al cuadrado más mx más m sobre 2 al cuadrado. Entonces nosotros vamos a tener que un binomio de la forma x cuadrado mx, que como les acabé de repetir, donde m va a ser positivo o negativo, le falta el cuadrado de la mitad de m. O sea, le falta m al cuadrado. Para hacer un cuadrado perfecto, un ejemplo, un cuadrado perfecto, x cuadrado más 8x, aquí nosotros tenemos que agregarle 8 medios al cuadrado, donde esto va a ser igual a 16. Entonces, para que el trinomio resultante sea un cuadrado perfecto, analógicamente nosotros podemos decir que x cuadrado menos 5x hay que agregar o añadir como menos 5 medios de 2, que es igual a 25 a la cuarta. Entonces ahí nosotros podemos obtener el cuadrado perfecto, que sería x cuadrado menos 5x más 25 cuartos. Entonces, la observación se puede decir que para resolver cualquier ecuación de segundo grado, tenemos que completar el primer miembro de la ecuación a un cuadrado perfecto de la forma que venimos nosotros estudiando. Entonces voy a hacer un ejemplo, resolver esta ecuación. X cuadrado más 6x menos 7 igual a 0. Entonces nosotros vamos a tener que pasar a este término acá, ¿de acuerdo? Entonces nosotros tenemos que completar un cuadrado perfecto en el primer miembro. Entonces nosotros tenemos que, para completar un cuadrado en el primer miembro, nosotros tenemos que añadirle 6 medios al cuadrado, que esto va a ser igual a 3 al cuadrado, 9. Entonces nosotros vamos a tener x cuadrado más 6x más 9 igual a 7 más 9, donde esto va a ser igual a 16. Entonces, si se extrae la raíz cuadrada en ambos miembros, nosotros podemos tener que x más 3 es igual a 4 o x más 3 es igual a menos 4, según se tome la raíz para realizar, y nosotros ahí tenemos que encontrar x1 y x2. En este caso x1 sería 1 y x2 sería menos 7.
Ahora, nosotros cuando tengamos, nosotros también podemos realizar por la fórmula para resolver las ecuaciones de segundo grado. Profe, ¿puede repetir los últimos pasos del anterior ejercicio? Por favor. O sea, tengo esto, x cuadrado más 6x más 7. ¿Qué es lo que hice ahí? Como tengo x cuadrado más 6x menos 7, paso este término, paso al otro lado. Me queda x cuadrado más 6x igual a 7. Entonces, como les dije, para completar un cuadrado perfecto, nosotros tenemos que en el primer miembro agregar 6 medios. Que esto sería, si yo agrego esos 6 medios, sería igual a 9. Entonces ahí nosotros extraemos ambas raíces y tendríamos x cuadrado más 3 igual a 4 y x más 3 igual a menos 4. Y ahí nosotros tendríamos x1 y x2, que sería igual a 7. Por lo general, nosotros vamos a resolver por la fórmula con la ecuación cuando tengamos nosotros ax cuadrado más bx más c igual a 0. Entonces nosotros aquí tenemos una ecuación de segundo grado, ¿sí? Donde esta ecuación podemos darles valores, de ejemplo, 4x cuadrado, una ecuación menos 7x más 3 igual a 0, entonces ahí tomamos nosotros valores de A, B y C, que digo que A es 4 menos 7 y 3. Entonces ahí se resuelve la ecuación por el método de completar un cuadrado perfecto. Entonces ahí cuando se complete el cuadrado perfecto, podremos resolver cualquier ecuación particular sustituyendo simplemente en las fórmulas de los valores de coeficientes. Entonces nosotros para encontrar esa fórmula o encontrar x, nosotros vamos a decir que va a ser x igual a ¿qué? A menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Esta es la fórmula que nosotros debemos resolver y la que pueden resolver para el deber la ecuación de segundo grado. Entonces el resultado nosotros podemos dividirlo aquí en x1. ¿A qué va a ser? Menos b más b cuadrado menos 4ac sobre 2a. También podemos tener el otro que va a ser x2 es igual a menos b menos sobre 2a. Entonces nosotros podemos encontrar nuestras ecuaciones. Hay que tener en cuenta una regla, que en una ecuación de segundo grado,
la incógnita es igual al coeficiente del segundo término, con signo cambiado. Más o menos, la raíz cuadrada de la diferencia entre el cuadrado de este coeficiente y el cuádruple del primero por el tercero, dividido todo por el dúpolo del primero, es la fórmula que les acabé de dar. Un ejemplo para resolver esta ecuación es que yo tengo la ecuación 2x al cuadrado más 5x menos 3 igual a 0. Entonces, lo que les digo a ustedes, que cómo voy a resolver. Para resolver, nosotros vamos a tener aquí. A dice que es igual 2, B es igual a 5 y C es igual a menos 3. Quiero aplicar x1 y x2. Entonces, nuestra fórmula nos dice que va a ser x es igual a menos B. Entonces, nuestra fórmula es x igual a menos B, menos 5, más menos. B al cuadrado, 5 al cuadrado, menos 4ac por 2 y por menos 3 sobre 2a, que es 2. Entonces nosotros decimos que x es igual a menos 5 más menos raíz de 5, 25 y más 24 sobre 4. Entonces nosotros podemos sacar nuestros valores, que va a quedar igual. X igual menos 5 más menos raíz de 49 sobre 4. Entonces nosotros de x1 va a ser igual menos 5 más 49, 7 sobre 4 y el x2 va a ser igual a menos 5 menos 7 sobre 4. Menos 5 más 7 es igual a 2 cuartos. Si simplifica va a ser igual a 1/2. El x2 menos 5 menos 7 vamos a tener menos, que va a ser menos 12 cuartos. Si simplifica, x2 va a ser igual a menos 3. Así nosotros también podemos completar o resolver ecuaciones de segundo grado a través de la fórmula. Nosotros también podemos tener aquí ecuaciones fraccionarias, que eso se estudia más adelante. Entonces, una ecuación fraccionaria a la forma entera, nosotros tenemos que multiplicar a unos miembros por el máximo común de los, ¿cómo es esto? De los denominadores de las fracciones simples que van a aparecer en cada ecuación.
Aquí también nosotros podemos tener ecuaciones literales. Estas ecuaciones de segundo grado son con coeficientes literales, se resuelven de la misma manera que las ecuaciones con coeficientes numéricos, por descomposición de factores, completando un cuadrado perfecto o por la fórmula general que ya les acabé de explicar. Entonces, aquí igual van a tener la fórmula x cuadrado más bx más c. Sí, también nosotros podemos descomponer por ese método. ¿Sí? También nosotros podemos encontrar ecuaciones con radicales. Es que algunos ejemplos de ecuaciones con radicales se debe racionalizar y se conduce a una ecuación de segundo grado. ¿Sí? La resolución o la racionalización de la ecuación se consigue por elevar elevar las potencias o mediante factores que se estén racionalizando. Entonces ahí nosotros tenemos como segundo paso la resolución de la ecuación que se obtiene y la tercera es que verificar las raíces encontradas en la ecuación original para desechar esas raíces extrañas que hayan podido introducirse en el proceso de racionalización. Nosotros también podemos tener ecuaciones con radicales, ¿sí? Hay algunos ejemplos de ecuaciones con radicales que hay que racionalizar, como les dije, y se conduce Profe, a... disculpe una consulta. Tal vez está haciendo algo en la pantalla. No, en la pantalla solo ahorita solo estoy explicando. Ya en la Ah, pantalla ya, acabé de hacer las operaciones como tienen que hacer en el deber. Ahorita ah, estoy ya. explicando Listo, profe. métodos mucho más, que no son muy utilizables, pero por sentido común tienen que conocerlos. También encontramos aquí los caracteres de las raíces. Hay en algunos problemas se necesita saber acerca de raíces de una ecuación de segundo grado, es su carácter o la naturalización, es decir, saber si son reales o imaginarias, racionales o irracionales, iguales o desiguales. Entonces, esta información también se da a través de la ecuación ax cuadrado más bx más c igual a cero y de ahí ustedes obtienen el binomio que quedaría b cuadrado menos 4ac. Sí, son, o sea, estoy dándoles ahorita ejemplos de cómo podemos nosotros encontrar. También nosotros podemos, les pueden presentar para graficar estas ecuaciones. Un ejemplo, esto sí les voy a escribir. Hay ecuaciones de segundo grado que nos sirven para hacer problemas. ¿Qué tal a veces ustedes sí se han de haber fijado? Dice, aliar dos números impares consecutivos cuyo producto sea 323. Nosotros podemos resolverlo por una ecuación de segundo grado.
Ejemplo, hallar dos números impares. Haría que primero, ¿cuál sería mi número impar? Sería X. El impar siguiente sería X más 2, porque si tengo 1, el que le sigue, ejemplo, va a ser el 3, por eso X más 2. Ahora me dice que tengo que tener el producto de ambos. X que multiplica a X más 2. Así voy a representar. Ahora, ¿cómo voy a plantear? Dice que según el enunciado, ustedes están leyendo, bueno, me escucharon, el producto de dichos números impares consecutivos es 323. Entonces me dice que X por X más 2 es igual a 323. Entonces nosotros Profe, aquí va, 323 o 325. 323 les dije, pero sino que a veces como estoy tipeando parece que se hace el, como bajé de una se pone el 300, se ha puesto 325, pero es 323. Entonces estoy efectuando operaciones, ustedes pueden encontrar que si hacen esa operación, van a encontrar x cuadrado más 2x menos 323 igual a 0. Y ahí ustedes van a coger y hacer por la fórmula. Hacen la fórmula que les di y van a tener que x1 y x2. Haciendo por la fórmula, ustedes van a tener que x, el primer x, el impar, es 17. Entonces el impar siguiente, sustituyendo aquí x más 2, el otro va a ser 19. Entonces, por lo tanto, los problemas también pueden admitir soluciones, sean positivas o negativas. ¿Sí? Entonces, también nos sirven para encontrar este tipo de problemas, las ecuaciones de segundo grado. Bien, con estas aplicaciones de las ecuaciones de segundo grado, bueno, porque hay muchos métodos, también podemos llamar un sistema cuadrático, pero bueno, les expliqué los más fáciles que ustedes pueden encontrar y bueno, leyendo ustedes en lo que tienen en la plataforma, ahí sí ya tendrían que consultar, ¿sí? Ustedes saben, es una clase rápida, no tengo mucho tiempo, entonces solo doy un pequeño resumen. Entonces, nosotros la próxima clase vamos a entrar a lo que son los logaritmos. No sé si alguien ha escuchado. Bueno, aquí no puedo preguntar mucho. Tengo que dar la clase. Vamos nosotros a ver lo que son logaritmos. ¿Qué es un logaritmo? Un logaritmo viene a de ser, el logaritmo viene a ser potencias de exponentes irracionales. ¿Qué quiere decir? Es que nosotros, el significado viene que cuando X es un número racional, cualquiera, puede ser entero, fraccionario, positivo, negativo o cero, sabemos calcular el valor numérico que se representa. Entonces, ¿qué tendríamos que significaría cubrir el atribuir a un símbolo? Entonces, a un símbolo, por ejemplo, se me viene de 4 raíz de a elevado a la raíz de 2. Entonces, ¿cuál es el valor numérico que nosotros tenemos que encontrar a un exponente irracional? Ejemplo de esto, 3 elevado a la raíz de 2. Este es un ejemplo de un exponente irracional. Puesto que todo número irracional se puede aproximar mediante números racionales, vamos nosotros a definir como un a la x, donde x es irracional y el valor fijo, el cual tiende a ser próximo. Tenemos que ver cómo se aproxima cada vez de estos números. Entonces son valores que se aproximan a un número real cuyas primeras cifras
Se tendrían que calcular y van a ser números reales por definición de valores. Sí, entonces nosotros vamos a, aquí en estos logaritmos vamos a ver qué es la función exponencial. La función exponencial quiere decir y es igual a al cuadrado. ¿Qué pasa cuando tengo y igual al cuadrado? Es donde la base a es positiva a cada valor de x racional o irracional. Corresponde, no a cuadrado, porque ustedes se van a confundir. Para cualquier exponente, a la x. ¿Sí? Entonces, cuando este x es racional o irracional, esto va a corresponder a un valor bien determinado de y. Resulta pues que esta función y representa una función de x en el sentido atribuido donde y es igual a elevado a la x y recibe el nombre de una función exponencial. Entonces nosotros vamos a tener funciones exponenciales, ejemplo, y es igual a la 3 elevado a la x, y es igual a 10 elevado a la x. Son funciones exponenciales que nosotros podemos encontrar. La próxima clase sigo con esto de funciones exponenciales. Ahora, si alguna pregunta que me quieran decir. Yo sí, profe, una consulta. En lo que son el cuadrado perfecto, cuando el x cuadrado no tiene ningún valor, ¿cómo se coloca? ¿Es igual a uno? No sé si me expliqué. No. Digamos en el ejemplo que nos hizo para lo que es ¿cómo es esto? Las fórmulas para las ecuaciones de segundo grado, la fórmula del menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac. Ya, a ver, dígame cuál es x cuadrado. A ver qué pasa. Ya, Dígame el digamos en este caso el valor de a es igual a ax 4. cuadrado, así como está en la Ah, pantalla. ajá, x cuadrado. Cuando no tiene ningún valor, A uno. A es igual a 1. siempre va a ser igual a 1. Claro, es que si pongo cero, esto ya se me hace cero, pues. Siempre x Ya, cuadrado, mi a va a ser igual a 1. ¿Sí? ya, listo, profe. Listo. Inge, una pregunta. Verá, aquí en el deber, sáqueme solo de una duda. En un ejercicio hay, por ejemplo, paréntesis más 3, cierro paréntesis, por paréntesis x menos 5, cierro paréntesis igual a 0. Primero baja el volumen y habla un poco más fuerte, que no le entiendo nada. A ver, dicen, ahí me escucho mejor. Sí, Sí me escucha mejor, Inge, ahí. sí, en este momento sí. Ya, mira, en el deber hay un ejercicio que dice paréntesis x más 3, cierro paréntesis, por, abro paréntesis, x menos 5, cierro paréntesis, es igual. Hacer, se multiplicaría x por x cuadrado, ¿no es cierto? Y de ahí va 3 por x, ay, el segundo valor es 5x más 3x. Ah, ya. Ah, ya. Sí, sí. Ahí ya tiene. Sí, Ya ahí. Sí. E igual con otro que es elevado al cuadrado, es x más ahí 4 ya elevado al tendrían que cuadrado. ver cómo factorizan, qué es lo que pasa. Sí, Ajá, sí, sí. Ya. listo. Solo eso Otra dije. pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, la fórmula del X, esa fórmula la que usted dijo, de que sale la raíz cuadrada también, ¿cómo es esa fórmula? X es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Esa es la forma. Ya listo, profe.
¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí. y dado que en en la ecuación de segundo grado salga, por ejemplo, 0/8, ¿qué sería ahí? ¿Qué pasa cuando divide un 0/8? Es que en la ecuación de segundo grado, en el resultado, yo por ejemplo, estaba haciendo el tercero y me salió 0/8. Y no sé si qué sea ahí o... Cuando nos sale 0 dividido para 8 es igual a 0, pero si le sale 8 dividido para 0, esto ya es indeterminable. ¿Sí? Entonces ahí queda el ejercicio, profe. Si es que les ha salido 0 para 8 es igual a 0. Si queda 8 dividido para 0 es indeterminado, o sea, deberían de revisarlo. Ya, profe. ¿Sí? Listo, me despido, porque tengo ya mismo una pequeña clase igual con física. Entonces, si no hay más preguntas, nos vemos el día viernes. Con esta clase ya pueden seguir haciendo la tarea 3, si no me equivoco. La tarea 1 era de la clase anterior, esta es la tarea 3. Y la tarea 4 vendría a ser de las clases de trigonometría, pero si quieren adelantarlo, ya lo pueden ir viendo ahí donde dice trigonometría, cómo se van resolviendo esos ejercicios. ¿Sí? Que pasen bien. Buenas noches. Es que no hay más Gracias, preguntas. profe. De igual forma, buena noche. Gracias.